El universo de Avatar es por mucho la serie animada con más lore e historia de Nickelodeon, contando con paralelismos históricos increíbles con el mundo real, especialmente con acontecimientos que sucedieron a lo largo de la historia en diferentes periodos de tiempo, y por supuesto muy centrado en lo que sucedió en Asia Oriental. Es por ello, y habiendo ya hecho varios videos examinando la mayoría de las naciones de este universo, ha llegado el momento de explorar una de las tribus más enigmáticas de Avatar. Por supuesto, me estoy refiriendo a la tribu Agua del Pantano. Sorprendentemente, y a pesar de que esta tribu tuvo apariciones muy breves en el show animado, se han ganado el corazón de muchos espectadores, especialmente por lo que se mostró de su personalidad, que eran muy relajados y con actitudes un tanto exóticas y extravagantes. Como recordatorio de lo que sucedió con esta tribu en el show animado, hay que recordar que, durante el último año de la Guerra de los 100 Años, el equipo Avatar descubrió la existencia de esta tribu después de estrellarse contra el pantano, tras un extraño tornado y una extraña conexión que Aang sintió con el lugar. Mientras el equipo Avatar atravesaba el humedal, es decir, el pantano, Aang y Katara y Sokka se encontraron con Hu, quien inicialmente, y debido a que estaba totalmente desconectado del mundo exterior, pensó que estos eran enemigos, atacando al grupo en un intento de proteger su pantano. Sin embargo, y después de que este fue derrotado, le dio al grupo una lección rápida sobre la filosofía tan exótica de la tribu del pantano. Les narró algo de la historia del lugar, lo que permitió a Aang usar la conexión del pantano con el mundo para encontrar a Appa y Momo, quienes estaban perdidos desde el incidente con el tornado. Es en ese momento donde Aang rescata a Appa y Momo que finalmente el equipo Avatar interactúa con los demás miembros de esta tribu. Al ver que tanto Aang como Katara podían doblar el agua control, estos individuos se sorprendieron, ya que no pensaban que hubiese más personas como ellos fuera del pantano. Lo que nos dice, de nuevo, que esta tribu estaba totalmente aislada del mundo exterior, ya que desconocían la existencia de sus tribus hermanas. Sin embargo, y a pesar de esa sorpresa inicial, en el lore expandido de la serie, se nos revela que, según el antiguo sitio oficial de Avatar, estas tribus descendieron de las tribu Agua del Sur. Es decir, la actual tribu del pantano es descendiente de individuos que emigraron desde el Polo Sur al pantano brumoso en el Reino Tierra, donde establecieron una facción separada que finalmente desarrolló una cultura distinta y un estilo de flexión muy diferente de las dos tribus polares, centrándose en la flexión de plantas a través del agua que éstas contienen dentro de ellas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo llegó a surgir esta tribu? ¿Qué circunstancias obligaron a algunos miembros de la tribu Agua del Sur a emigrar al Reino Tierra? Si no están tan cercanos que digamos, y además es un viaje bastante largo. Pues para lograr responder a esta incógnita, debo explicar que, según los relatos de los cómics y las novelas del lore expandido, es decir, todo lo que se encuentra fuera del show animado, la tribu Agua del Sur, que es la tribu a la que pertenece Sokka y Katara, nació de la separación de la tribu Agua del Norte, como ya lo mencioné en su respectivo video. Todo esto debido a los conflictos civiles y disturbios que sucedían en la capital de la tribu Agua del Norte, por lo que a pesar de que no hay datos totalmente fiables de lo que sucedió, es de suponer que tuvo que haber un conflicto civil muy importante en la tribu Agua del Sur, probablemente una rebelión fallida o una guerra civil, donde al final el bando perdedor fue exiliado, tal y como sucedió con el ejemplo de Tonrak, el padre de Korra, que fue exiliado de la tribu Agua del Norte a la tribu Agua del Sur debido a la quema del Bosque de los Espíritus. Hay que decir que según el antiguo sitio oficial de Avatar Online, este exilio ocurrió hace miles de años. Con el paso del tiempo y al haber transcurrido tantos años desde esta inmigración masiva, es obvio que los habitantes fueron perdiendo poco a poco la relación con las demás tribus polares y fueron perdiendo su cultura y costumbres heredadas. Esto no es nada raro. De hecho, en nuestro mundo esto ha sucedido a lo largo de miles de años de historia. Por ejemplo, las tribus que emigraron desde Siberia a Norteamérica poco a poco fueron perdiendo los elementos más asiáticos de las mismas y lograron establecer nuevos dialectos, nuevos idiomas, nuevas costumbres e incluso en cuanto a su apariencia se fue modificando para adaptarse al clima y al entorno nuevo que los rodeaba. Obviamente esto también pasaría con esta tribu del pantano, que de hecho si nos fijamos bien en cuanto a la apariencia física de las tribus del pantano y las tribus polares, no hay mucha relación.
ya que las tribus agua del pantano parecen tener un tono de piel un poco más claro. Esta diferencia en cuanto a la apariencia física puede hacer referencia a que en el pantano, como vimos en el show animado, hay muchos árboles de gran tamaño, y es evidente que estos árboles gigantescos dan una enorme protección contra los rayos solares, haciendo que las personas que nacen y crecen debajo de la sombra de estos gigantescos árboles desarrollen un tono de piel un poco más pálido que sus ancestros. Dejando un poco de lado estas diferencias evolutivas entre ambas tribus, hay que decir la razón por la cual lograron permanecer en gran medida aislados del resto del mundo y sin ser molestados en un territorio que al menos de nombre pertenece al Reino Tierra. Pues la verdad es que la respuesta no es tan complicada, porque esto ya lo he explicado en muchos de mis videos anteriores. Es decir, la debilidad y total falta de control del Rey Tierra sobre el territorio de Ba Sing Se es la razón por la cual estos individuos nunca tuvieron interacción con otras personas, ya que por la falta de autoridad y total incompetencia del Rey Tierra, seguramente los soldados nunca salieron de Ba Sing Se para explorar más allá de los muros de la ciudad. De hecho, es muy probable que el mismo Rey Tierra ni siquiera fuera consciente de que existiese un pantano tan grande en el mismo reino que gobierna, por lo que al no haber una autoridad real fuera de los muros de Ba Sing Se, es muy fácil que se creen estados que son independientes dentro del territorio del Reino Tierra. De hecho, es muy probable que hubiese muchos de estos territorios esparcidos por todo el continente, es decir, territorios que estuviesen gobernados por algún líder local y que realmente no rindiesen cuentas a nadie, todo por la total falta de centralización y autoridad que emanaba el Rey Tierra. Regresando a los aspectos característicos de esta tribu, hay que hablar de su cultura. Aunque eran tecnológicamente un poco atrasados respecto a sus hermanas del Polo Norte y Polo Sur, esta tribu estaba formada por poderosos maestros agua que habían desarrollado un estilo de flexión especializado adaptado para su uso en el pantano. Especialmente, la forma empleada por los maestros pantano difiere significativamente del agua control convencional, ya que implica principalmente movimientos rígidos de flexión y la manipulación de la vida vegetal a través del agua presente dentro de los tallos y las hojas de las plantas. Esta manipulación de la vegetación es lograda debido a que en la vida real y en el universo de Avatar el agua está presente en todos los seres vivos y se encuentra en grandes cantidades de concentración dentro de las raíces, tallos y hojas de las diversas especies de plantas, haciendo que estos maestros del pantano lograsen manipular el agua almacenada dentro de ellas para moverlas a su voluntad. Por otra parte, y en cuanto a la cuestión culinaria, vivir en un duro entorno de pantano ha hecho que los miembros de esta tribu sean resistentes y respetuosos con la naturaleza. Los miembros de esta tribu cazan principalmente insectos gigantes, pero se abstienen de consumir caimanes, ya que los domestican y los mantienen como mascotas. Abordando la cuestión espiritual, hay que decir que los miembros de la tribu del pantano están acostumbrados a su entorno y tienen una profunda apreciación del funcionamiento del mundo natural, siguiendo la creencia de que todos los organismos vivos están interconectados y dependen unos de otros. Añadiendo a la espiritualidad de esta tribu, hay que decir que el árbol gigantesco que vimos en la serie animada, es decir, el corazón del pantano, según el antiguo sitio oficial de Avatar, tiene algún tipo de importancia religiosa, ya que muchos miembros de esta tribu se dice que han alcanzado la iluminación entre sus ramas. En cuanto a la estructura social, parecen tener una estructura social igualitaria, ya que se ve a algunas mujeres doblar agua control sin restricciones, al contrario de lo que recordemos sucedía en la tribu agua del norte, es decir, donde los hombres solo podían doblar agua control para combate, mientras que las mujeres se dedicaban a ser curanderas. Los miembros de la tribu usan ropa verde que incorpora elementos del pantano, como la vida vegetal. Los miembros masculinos de la tribu usan un sombrero de hojas gigante, ya que vemos a muchos individuos contar con uno de estos, taparrabos, brazaletes, además de otras envolturas que tienen alrededor de las espinillas, mientras que las mujeres usan faldas más largas y bandas alrededor del pecho. Habiendo ya mencionado muchos aspectos como la cultura, la cuestión culinaria y la espiritualidad, es hora de analizar el paralelismo histórico con el mundo real. Como ya he mencionado en mis videos anteriores de las tribu agua, estas están muy basadas en las tribus inuit, un conjunto de sociedades nativoamericanas que habitan hoy en día en Norteamérica,
Estas tribus llegaron al continente americano aproximadamente hace 5000 años. Sin embargo, antes de esto, otra tribu muy relacionada con los pueblos inuit, es decir, me refiero genéticamente, es una tribu que se hacía llamar Dorset. Estos habían inmigrado del territorio de Rusia central y se habían asentado en el área de Alaska y Canadá. Cuando los inuit, que eran sus primos, llegaron a Norteamérica, estos estaban mucho mejor adaptados al clima polar. Tenían trineos, perros domesticados y armas mucho más sofisticadas, sorprendiendo a sus parientes Dorset. Se especula que esta interacción no fue agradable, pues los inuit poco a poco fueron tomando todo el territorio de la tribu Dorset, y a través de la guerra, el cambio del clima y la asimilación cultural, la cultura de los Dorset desapareció por completo 400 años después de la llegada de los inuit. Pero ¿por qué es importante mencionar a esta tribu Dorset? Pues es aquí donde viene el dato interesante. Un pequeño grupo de los Dorset logró sobrevivir a toda esta extinción, escapando de lo que hoy sería Canadá y refugiándose en el sur de Estados Unidos, en los estados que hoy serían conocidos como Colorado, Nuevo México y Arizona. Esta tribu, y a pesar de ser pariente de los Inuit, desarrolló características e idiomas únicos muy diferentes a las de sus primos del norte, logrando ser un pueblo independiente y casi sin conocimiento de las tribus del norte. Posteriormente, estos pueblos comenzaron a llamarse como pueblo navajo o apaches. Incluso su infraestructura evolucionó de los conocidos iglús a chozas muy similares pero construidas con barro y tierra. Hay que decir que en esta zona existe un río llamado Río Gila, una zona muy pantanosa y muy similar al pantano de Avatar. Habiendo explicado ya algo de la historia y los paralelismos de esta tribu del pantano, solo queda decir que las similitudes entre los pueblos nativos americanos de Norteamérica con las tribus agua es bastante clara, y específicamente los navajo tienen mucha relación con esta tribu del pantano, además de que seguramente se tuvo mucha inspiración de otros lugares y elementos, como son las tribus de nativos del área de Luisiana, también conocida como una zona muy pantanosa en el sur de Estados Unidos, demostrándonos una vez más que el universo de Avatar es demasiado extenso y rico en cuanto a la historia y lore principal. Por eso siempre es recomendable investigar en los cómics, las novelas y en los archivos resguardados en Google del antiguo sitio oficial. Sin más, me despido y doy las gracias a todas estas personas que se han suscrito a mi canal, y solamente me queda decir que estoy sumamente contento por todo el avance que hemos tenido. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, algo que nunca me había imaginado al momento de crear este canal. Por supuesto, doy las gracias a todos, espero que sigan dando like a mis videos, los sigan viendo y se siga suscribiendo más gente. Muchas gracias y hasta luego.